Sientes a veces el frío toque de una cadena invisible, esa sombra antigua que te susurra, no te muevas, inmovilizando tus pies justo en el umbral de tu potencial más luminoso. Esa sensación, que muchos confunden con debilidad, es en realidad la manifestación más primaria y malentendida de nuestro ser. Es el miedo, ese arquitecto magistral que construye cárceles de percepción, transformando la vastedad de tu vida en la estrechez de una crisálida de inacción. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Las sincronicidades del universo te han guiado a este espacio sagrado de reflexión, donde las verdades se destilan, no se predican. Hoy desmantelaremos la ilusión, viajaremos más allá de la psicología superficial, para adentrarnos en las profundidades de la sabiduría ancestral de Oriente, específicamente en un secreto forjado en la intersección entre la disciplina samurái y la serena iluminación del budismo zen japonés. Te prometo que lo que aprenderás esta noche, esta precisa alquimia mental, no es teoría etérea, es una llave práctica capaz de silenciar la alarma interna que te mantiene cautivo. Hablamos de transformar la energía cruda de la ansiedad y el pánico en la palanca de acción serena. Te revelaré cómo el concepto budista de la impermanencia, unido a la metodología de mejora continua, Kaizen, puede desintegrar capa por capa la muralla del terror que te impide vivir plenamente. La mayoría de las personas creen que el miedo es un enemigo que debe ser aplastado o evitado. ¡Qué profunda ignorancia! El miedo es un instructor, un mapa que señala dónde se ha depositado tu apego más profundo. Los maestros zen no lucharon contra sus temores, aprendieron a sentarse con ellos, a observarlos como nubes pasajeras, entendiendo que el verdadero sufrimiento no proviene del evento temido, sino de la resistencia a su naturaleza transitoria. Imagina por un momento una vida donde el rugido de la incertidumbre se convierte en un susurro manejable. Una existencia donde, incluso en el precipicio de la decisión, puedes respirar y actuar, imperturbable, siguiendo el código de honor de un guerrero que ha abrazado su propia finitud. Esta noche te entregaré las herramientas para forjar esa serenidad interna. Desde la poderosa quietud del Zazen hasta el método de los pequeños pasos que desarma la mente reactiva, y la filosofía samurái que acepta la muerte como parte intrínseca de la vida, liberando así la acción determinada. Prepárate para un viaje introspectivo donde examinaremos el miedo desde sus raíces biológicas, esa herencia arcaica de supervivencia, hasta sus complejas manifestaciones modernas, esos terrores sofisticados que nacen de la comparación social y el apego a resultados específicos. Comprenderemos que, aunque el cuerpo reaccione con taquicardia y parálisis, la mente es la verdadera forjadora de la jaula. Esta es una revelación profunda que requiere compromiso. No es un simple visionado pasajero, sino una inmersión en la geografía de tu propia mente. Si estás dispuesto a confrontar la sombra, a entender que la verdad que buscas ya reside, inmóvil y poderosa, en tu interior, y deseas que esta sabiduría te acompañe hasta el amanecer transformando tu diálogo interno, entonces te pido que te unas a esta cofradía de la luz interna. Manifiesta tu intención ahora mismo. Dale me gusta a este encuentro. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para no perderte las próximas revelaciones. Y decreta tu compromiso escribiendo en los comentarios la frase mágica: Eu busco a verdade. Hemos de comenzar nuestro descenso entendiendo la naturaleza dual del terror, un espectro que oscila entre la necesidad biológica y la invención psicológica. En la base encontramos el miedo arcaico, el guardián de la supervivencia alojado en la amígdala, esa pequeña almendra cerebral que es un legado de la era de piedra. Este es el miedo funcional, el rugido del depredador,
la amenaza inmediata que dispara la cascada bioquímica de adrenalina y cortisol, preparándonos para luchar, huir o congelarnos. Es un sistema eficiente, diseñado para amenazas externas y finitas. El engaño, la gran paradoja del ser moderno, es que aplicamos este mismo circuito químico ancestral a los fantasmas intangibles del futuro, al miedo a la quiebra, al juicio social, a la soledad proyectada en 10 años. El cuerpo reacciona como si estuviéramos siendo perseguidos por un león, pero el estímulo es un correo electrónico pendiente. La ansiedad crónica que asola al hombre contemporáneo no es un fallo biológico, sino una sofisticación perversa del neocórtex, nuestra corteza racional. Es la mente, la misma que nos permite construir imperios y componer sinfonías, la que se convierte en nuestra prisión más segura. El miedo moderno se alimenta de la narrativa. El individuo no teme lo que es, sino lo que podría ser, basándose en memorias manipuladas y expectativas rígidas. Esta arquitectura psíquica del terror se cimienta en el apego a la identidad egoica, el temor a la pérdida del estatus, la caída de la máscara social o el fracaso en alcanzar un resultado específico que hemos dictado como indispensable para nuestra valía. Si la amígdala es el centinela, el ego es el dramaturgo, escribiendo guiones de catástrofe que mantienen al cuerpo en un perpetuo estado de emergencia ilusoria, drenando la energía vital destinada a la acción determinada y la creatividad. La investigación de esta dinámica nos lleva a las enseñanzas prohibidas sobre la naturaleza de Maya, la ilusión cósmica. La sociedad nos enseña a valorar la seguridad y la predictibilidad por encima de todo, creando un pacto silencioso de control. Sin embargo, en el instante en que creemos poseer el control absoluto sobre las mareas del destino, es cuando el miedo se inflama. La verdad es que el único territorio que realmente podemos gobernar es la respuesta interna ante la irrevocabilidad de lo externo. El mentor debe revelar que el terror a la incertidumbre no es más que la resistencia de la mente a la ley del cambio, el único absoluto en el universo manifestado. La persona que busca eliminar todo riesgo de su vida está, de hecho, invitando al miedo más paralizante de todos, el miedo a vivir sin barreras, a comprometerse con la fluidez del instante. Para contextualizar la profundidad de esta esclavitud, debemos mirar a la historia esotérica. Los antiguos chamanes y místicos veían el miedo no solo como una emoción, sino como una entidad parásita, un pensamiento forma cultural que se nutre de la comparación y la envidia. En los textos herméticos se detalla cómo los arcontes, las fuerzas de la limitación mental, utilizan la proyección del futuro y el juicio social para mantener al espíritu encadenado a la rueda de la necesidad material. Cuando el individuo teme el fracaso, en realidad está temiendo la mirada ajena. Cuando teme la pobreza, está temiendo la exclusión. Este es el miedo transferido, el virus cultural que nos obliga a vivir en la superficie, evitando la confrontación con la única verdad que nos liberaría, la autosuficiencia espiritual, la cual es inmune a las fluctuaciones del mundo externo y a las opiniones de la multitud. Ahora, mientras las sombras de estas revelaciones se asientan en tu conciencia, permíteme un momento de alquimia. ¿Podrías distinguir, en este mismo instante, la diferencia entre el temor que te salvaría de un peligro físico real y el temor que te paraliza ante un mero juicio de valor? Siente la vibración de ambos. Comprender la raíz psicológica del terror es el primer paso para desmantelar la jaula. Pero la verdadera maestría requiere más que una comprensión intelectual. Necesitas integrar esta sabiduría en el tejido mismo de tu ser. El gran secreto que los maestros susurran es que el miedo, ese nudo apretado en el plexo solar, no es solo un pensamiento, es memoria corporal, trauma cristalizado,
Por lo tanto, el camino hacia la liberación total no se encuentra solo en el diálogo interno, sino en una profunda liberación somática. Y es precisamente esta alquimia del cuerpo y la mente lo que examinaremos cuando abordemos las técnicas de quietud y el código del guerrero inquebrantable. El miedo, según la tradición que escudriñó la mente hasta sus cimientos, no es más que la sombra proyectada por nuestra ignorancia fundamental respecto a la verdadera naturaleza de la existencia. La impermanencia, o anicca, es una maya, una ilusión mental que surge cuando el ego, esa fantástica construcción de la conciencia, se aferra a la noción falaz de que hay algo en el universo destinado a durar, algo digno de ser permanentemente poseído o, peor aún, que el propio observador es una entidad estática e inmutable. La mente, al creer en la solidez del yo, teme la disolución de esa solidez. El terror a la pérdida material, a la enfermedad, al rechazo o a la muerte, es en esencia el terror al cambio inevitable. Quien ha investigado profundamente las capas del ser descubre que estamos aterrorizados por una mentira que nosotros mismos hemos decidido creer, la mentira de la permanencia. Este apego, upadana, a lo transitorio, es la fuente inextinguible de toda forma de sufrimiento, dukkha. Para comprender la operatividad de este terror, debemos disecar el mecanismo del apego a los 5 agregados, skandhas. La mente se fija en el cuerpo físico, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia, y declara enfáticamente, «Esto soy yo». Cuando la forma física comienza a decaer, o cuando las sensaciones agradables desaparecen, o cuando la conciencia del individuo se ve amenazada por el olvido, el pánico es visceral porque la identidad autoproclamada está siendo atacada en su núcleo artificial. El miedo opera como el guardián de una prisión vacía, convenciendo al prisionero de que las paredes son reales y eternas. La investigación requiere una observación implacable. ¿A qué me estoy aferrando exactamente en este momento? ¿Es una memoria, un estatus social, una expectativa de futuro? ¿O es la mera idea conceptual de un yo que debe perdurar? Al identificar el objeto del apego, exponemos al miedo como lo que realmente es, un esfuerzo de la mente por detener el flujo del tiempo. Los textos prohibidos y los discursos esotéricos de las escuelas de la sabiduría profunda enfatizan la vacuidad o sunyata, no como la nada nihilista, sino como la ausencia de existencia inherente en todo fenómeno. Lo que tememos perder no tiene una esencia fija, es una interconexión de causas y condiciones en constante transformación. Cuando un maestro de meditación enfrenta el pánico, no lucha contra la emoción, sino que investiga la sustancia del miedo mismo. ¿Dónde reside? ¿Tiene forma, color, peso? ¿Es permanente? En los sutras de la perfección de la sabiduría, se revela que incluso los elementos temidos, la enfermedad, el vacío, la imperfección, son igualmente vacíos de naturaleza propia. Esta comprensión radical desmantela la dualidad entre el que teme y aquello que es temido. Si el objeto temido es una ilusión temporal y el yo que teme es una ilusión temporal, la interacción que genera el terror se disuelve. El gran logro alquímico es ver que el miedo es un pensamiento sobre un fantasma. La transformación, por lo tanto, reside en el desarrollo de la sabiduría, prajna, y el desapego, o vairagya. Esto no implica la indiferencia fría, sino una comprensión activa y profunda de que, dado que todo está cambiando, no hay base para el sufrimiento continuo. La práctica no consiste en reprimir el miedo, sino en invitarlo a la luz de la conciencia para observarlo como un fenómeno pasajero, un mero conjunto de vibraciones en el cuerpo y pensamientos en la mente, ninguno de los cuales tiene autoridad para definir la realidad última. Al abrazar activamente la impermanencia,
observando cómo incluso el aliento y los latidos del corazón son eventos fugaces. Liberamos la energía psíquica que estaba esclavizada al mantenimiento de una identidad ilusoria. El guerrero espiritual se convierte en un testigo del flujo, inmune a las mareas porque ha renunciado a la necesidad de construir un puerto fijo. Este es el camino hacia la autoliberación, cesar de resistir lo que es. Sin embargo, aquí yace la más profunda de las paradojas, el enigma que conecta la filosofía con la práctica marcial. La mente puede conceptualizar la vacuidad y la impermanencia. Puede recitar la verdad de que el apego es la raíz del sufrimiento. Pero el cuerpo, el recipiente de nuestra historia traumática, a menudo sigue reaccionando con la contracción y la huida. La liberación no es completa si la sabiduría se queda confinada a la corteza cerebral. La lección esencial es que, aunque el miedo sea una ilusión basada en la ignorancia de anicca, la respuesta somática a esa ilusión es real y requiere ser enfrentada no solo con la meditación, sino con la quietud y la disciplina activa. La superación final de la ilusión del miedo exige que traduzcamos la comprensión intelectual de la impermanencia en una invulnerabilidad física y emocional, un estado de presencia inquebrantable. Y esta es la transición hacia el código del guerrero, hacia la forja de un ser que ha convertido la fragilidad de la existencia en la más firme de las fortalezas. ¿Cómo se entrena el cuerpo para que, al enfrentar la disolución, responda con quietud perfecta y no con la antigua memoria del terror? Eso nos lleva al estudio de la alquimia, de la inmovilidad, el Kaizen, que en su aplicación burda se reduce a la mejora continua industrial. Es en su esencia mística uno de los códigos de forja más potentes contra el miedo. Es la disciplina de la microvictoria, el arte de negar al terror el gran escenario que exige para manifestarse. Nuestro error fundamental, el dogma cataclísmico que nutre la ansiedad, es la creencia de que la superación del miedo requiere un acto heroico, un salto cuántico de coraje. Pero el miedo, en realidad, es una resistencia progresiva, una pared que se endurece con cada fracaso a lo largo del tiempo. El Kaizen nos enseña que el camino no es la embestida monumental, sino la erosión constante a través de la acción tan minúscula y gradual que el sistema nervioso, ese centinela reactivo, apenas la registra como una amenaza viable. Así, entrenamos al cuerpo a aceptar el movimiento hacia lo temido, no mediante la negación forzada, sino a través de la acumulación silenciosa de actos de valentía trivial. La alquimia fisiológica de este método reside en su capacidad para engañar al centinela primario, la amígdala. Esta estructura, encargada de proyectar catástrofes basándose en el trauma pasado, tiene un umbral de activación. Si intentamos el gran salto, la reacción es inmediata y abrumadora, reforzando el ciclo de huida o parálisis. Kaizen, sin embargo, opera bajo el principio del desafío mínimo viable. El paso es tan pequeño, una acción de 2 minutos, un pensamiento modificado en una fracción de segundo, una exposición tolerable de 5 respiraciones que pasa por debajo del radar de alerta. La acción no genera suficiente combustible de cortisol para disparar el pánico. Lo que ocurre es una reprogramación lenta de los circuitos neuronales, la neuroplasticidad al servicio del guerrero. Con cada pequeña victoria, la mente subconsciente graba una nueva verdad. La acción, incluso hacia lo incierto, no conduce a la aniquilación. Estamos reescribiendo la historia somática del miedo, sustituyendo la memoria del terror por la memoria de la maestría inconspicua. Este conocimiento no es una invención moderna. Los antiguos códigos de disciplina, desde el Zen hasta la filosofía estoica, se basaban en la perfección del detalle insignificante. Pensemos en la práctica del Tameshigiri o el pulido ritual de la hoja en las escuelas de esgrima japonesas.
no es solo una cuestión de técnica, sino de infundir la quietud perfecta en la repetición tediosa. El maestro sabía que la concentración absoluta en el acto de pulir una katana, por ejemplo, era la misma concentración que se requeriría para mantener la calma absoluta en el momento de la verdad marcial. Es la metáfora del grano de arroz que, al acumularse sin cesar, acaba pesando más que la montaña. El miedo se nutre del tiempo y de la magnitud percibida. El Kaizen se burla de ambos, operando en un presente perpetuo de esfuerzo casi invisible, desmontando el futuro temido a través de la santificación del aquí y ahora. La pregunta que debemos plantearnos en la intimidad de nuestra propia forja es: ¿cuál es mi micropaso diario? La pequeña acción que mi mente racional desprecia por trivial, pero que mi ego teme por su inevitable consecuencia de cambio. El verdadero guerrero Kaizen no solo aplica esto a las grandes metas externas, un nuevo negocio, una conversación difícil, sino al mapa interno de la resistencia. La alquimia de la mejora continua exige que identifiquemos esa contracción interna minúscula, ese momento de procrastinación de un segundo, esa evasión ocular, esa mentira conveniente y autoindulgente que parece inofensiva. Dominar el miedo a enviar un correo electrónico postergado con la misma reverencia que enfrentaríamos la muerte, ese es el código. Si no podemos mantener la disciplina en lo infinitesimal, ¿cómo podemos esperar sostener la presencia inquebrantable ante el vacío existencial? El Kaizen no solo destruye la parálisis del miedo, sino que cultiva la resiliencia radical. Al acostumbrarnos a la fricción mínima del cambio, elevamos constantemente nuestro umbral de tolerancia a la incomodidad, volviendo el estado de vulnerabilidad en una zona de confort progresiva. La gran lección es esta: la transformación más profunda no se logra por la fuerza de voluntad brutal, sino por la suavidad implacable de la gota de agua que rompe la piedra. Hemos aprendido a enfrentar la contracción física y emocional mediante la acción microscópica. Pero si el miedo a la acción se supera paso a paso, ¿cómo aplicamos esta ley de la gradualidad a la confrontación con los terrores que no tienen forma física, la ansiedad pura, la conciencia de nuestra propia finitud? La siguiente etapa de la jornada nos exige aplicar la mejora continua al ámbito de la existencia misma, adentrándonos en el arte de la disolución consciente. El paso del Kaizen a la contemplación Zen marca un giro sutil, pero fundamental. Si la mejora continua atacaba la parálisis del cuerpo mediante la acción microscópica, el Zazen, la meditación sentada, apunta a la parálisis del alma misma. No se equivoquen, esta quietud no es un descanso, es la confrontación radical y despiadada con el caos interno. La instrucción ancestral Zen dice: si encuentras al Buda en el camino, mátalo. Esta aparente herejía es la clave de bóveda. El miedo más profundo que enfrentamos en la inmovilidad no es la muerte física, sino la aniquilación de nuestras narrativas de identidad, incluyendo la narrativa de nuestro yo espiritual o iluminado. El Zazen nos obliga a sentarnos en el epicentro de la tormenta psíquica, donde los pensamientos de miedo, insuficiencia, arrepentimiento y terror existencial ya no pueden ser evadidos por la acción ni por la distracción sensorial. Es el cese absoluto de toda negociación con la mente discursiva, dejando al descubierto el mecanismo de la autotortura. La lección del monje es la inmovilidad heroica. Sentarse es enfrentar el infierno sin parpadear, observando la textura exacta de la ansiedad sin pedirle que se retire. La técnica central que nos ofrece el linaje Soto no requiere mantra ni visualización, sino pura presencia, conocida como shikantaza o solo sentarse. Aquí yace la trampa para el practicante impaciente y orientado a resultados. Buscamos dominar la mente, imponerle silencio o reemplazar sus contenidos,
Pero el Zen exige que dejemos de lado el dominio y la intervención. La mente, esa fábrica de miedo perpetuo, proyecta un interminable carrete de futuros catastróficos y juicios pasados. La observación, en este contexto, no es un acto pasivo, es la máxima activación de la conciencia pura. El pensamiento del miedo surge como una descarga de energía caliente, un nudo en el plexo solar, una voz que grita advertencias de ruina inminente. El error fatal de la conciencia no entrenada es el apego reactivo, juzgar el pensamiento, seguir la narrativa catastrófica o intentar forzar su desaparición. El monje nos enseña la verdad secreta. El pensamiento de miedo, sin ser alimentado por la reacción o la identificación, es simplemente un evento meteorológico interno, tan inofensivo como una nube pasajera en el vasto cielo de la conciencia. Su poder es enteramente prestado, derivado de nuestra voluntad de creerle. Esta disciplina de la no reacción es el legado de siglos de refinamiento psicológico y espiritual, grabado en las enseñanzas de los patriarcas. Consideren el uso del koan, esa adivinanza irresoluble y deliberadamente absurda que se le presenta al discípulo. Si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido? El koan no busca una respuesta lógica, busca incinerar el aparato lógico que genera el miedo. El miedo es, fundamentalmente, una operación lógica predictiva basada en la dualidad, seguridad versus peligro, vida versus muerte. El koan, al destruir la lógica y suspender la capacidad predictiva de la mente egoica, suspende el miedo en su raíz. Esto es el Musha Shugyo, la peregrinación solitaria del guerrero, llevado al plano existencial, una confrontación solitaria a través de la gran duda. El Zen nos recuerda que la solidez del miedo no es una ley universal, sino una convención consensual que sostenemos. Al cesar nuestra participación interna en esa convención, al observar el miedo como una entidad externa y vacía, se revela una verdad perturbadora. No hay un yo sólido, permanente e inmutable que pueda ser fundamentalmente dañado, solo un flujo de fenómenos. Si el yo es vacío, anatta, ¿qué es lo que realmente teme la muerte, la pérdida o el fracaso? Aquí, en el altar de la inmovilidad, se consuma la alquimia interior, la angustia. Esa presión intensa que sentimos al borde del abismo no es intrínsecamente negativa, es energía pura de la vida que hemos etiquetado y encapsulado como terror. Zazen nos ofrece la oportunidad de decodificar esa energía. Cuando observamos el pensamiento de miedo sin reacción, sin la etiqueta de peligro, la energía se libera de la forma narrativa que la aprisionaba. El pensamiento, despojado de su combustible emocional, simplemente se disuelve de nuevo en conciencia. La transformación, por lo tanto, no es la eliminación del miedo, sino el cambio radical de nuestra relación con él, reconociéndolo como un visitante temporal en la casa de la conciencia, un mero destello eléctrico. Es un acto de profunda humildad y poder soberano, renunciar al control sobre el contenido de la mente para ganar control sobre la respuesta. La paz no se encuentra al final de la lucha, sino en el abandono de la lucha misma. ¿Cuántas de sus energías vitales han sido robadas por pensamientos de miedo que, al mirarlos de cerca, resultan ser sombras sin sustancia, meros ecos de profecías autoimpuestas? Hemos aprendido a sentarnos en el fuego sin quemarnos, a mirar el pánico sin asimilar su toxina. La práctica Zen nos otorga la visión de la vacuidad inherente al terror. Pero la enseñanza más profunda no reside solo en el reconocimiento de que el miedo es vacío, sino en la pregunta crucial que emerge cuando ese miedo se disuelve. Si la mente ya no está perpetuamente ocupada en proyectar el futuro y defenderse del presente, ¿qué es lo que emerge en ese vasto silencio? La conciencia purificada, liberada de la esclavitud de la reacción habitual, se convierte en un espejo inmaculado, un potencial puro sin dirección.
¿Cómo debe actuar una conciencia que ha visto a través de la ilusión del terror, que ya no teme la pérdida ni persigue la ganancia? El siguiente paso en nuestra iniciación exige que apliquemos la ley de la no reacción no solo al pensamiento interno, sino al mundo manifestado, indagando sobre la naturaleza de la realidad compartida y el arte de influir en ella sin apego al resultado. Nos adentraremos en el arte de la manifestación de la intemporalidad. La filosofía del Bushido, el camino del guerrero, no es una simple ética de combate, sino una destilación brutal de la disciplina Zen aplicada a la vida y la muerte. Su axioma central, tal como lo recoge el Hagakure de Tsunetomo, el camino del samurái se encuentra en la muerte. No debe tomarse como una glorificación del suicidio, sino como un mapa esotérico para la acción impecable. Significa que solo al aceptar la realidad ineludible y momentánea de su propia finitud, al vivir cada aliento como si ya fuera póstumo, el guerrero puede liberarse de la parálisis del miedo. La muerte, despojada de su poder como amenaza futura, se convierte en el telón de fondo constante que intensifica el presente. Si ya no se teme la pérdida definitiva, cada paso, cada decisión, se ejecuta con una pureza y una determinación que el hombre común, atado a la supervivencia egoica, jamás podría alcanzar. Este es el primer secreto del poder verdadero. La renuncia activa a la esclavitud de la cronología personal que nos mantiene rehén de futuros imaginarios y pasados condenatorios. Esta muerte psicológica constante no es resignación inerte, sino el combustible de la maestría en el presente. El samurái practicaba Ichigo Ichie, un solo momento, un solo encuentro, donde cada interacción, cada corte de espada o pincelada de caligrafía se trataba como una oportunidad irrepetible y final. El miedo reside inherentemente en la anticipación y el recuerdo. Al matar la proyección de un futuro deseado y al ignorar la culpa o el error del pasado, el guerrero habita en Mushin, la mente vacía. Esta vacuidad no es estupidez, sino una hiperconciencia donde la acción fluye sin la mediación torpe del ego que calcula riesgo y recompensa. Es una sintonía tan fina con el flujo vital, con el Tao, que la mano actúa antes que la intención consciente pueda formarse. El samurái disciplinado no ejecuta su voluntad, sino que permite que la voluntad del momento se manifieste a través de él. Esto nos lleva al plano más sutil. ¿Cómo es posible actuar con absoluta ferocidad y rigor en el mundo mientras se mantiene un desapego total al resultado de esa acción? Es la danza del fuego interno que quema la impureza del deseo, pero no consume la vasija de la ejecución. En los textos secretos de las antiguas escuelas de Kenjutsu, se enseña que el verdadero maestro no usa su propia voluntad para golpear. Él se convierte en un mero canal, permitiendo que la energía del universo, la fuerza del Kai, se manifieste a través de su forma. Esto refleja la doctrina sintoísta de la interconexión absoluta, Musubi, y se ve replicado en las referencias del arte de la guerra chino, donde el estratega exitoso es aquel que se alinea con el impulso del momento, el Shi, en lugar de imponer una estrategia rígida. La muerte del ego, por lo tanto, no es la inactividad, sino la máxima actividad. El guerrero que ha abrazado la impermanencia deja de ser un individuo separado luchando contra la corriente y se transforma en una fuerza de la naturaleza, como el rayo que actúa sin deliberación, solo manifestando una necesidad energética del cosmos. Si la conciencia no está ocupada en proteger el yo biográfico, el yo que teme la pérdida del estatus o de la existencia, se convierte automáticamente en un vehículo para la voluntad mayor. El verdadero peligro nunca es el enemigo externo, sino la resistencia interna a la disolución del propio control. Llevando esta lección a nuestra realidad contemporánea,
El campo de batalla se convierte en el proyecto creativo, la decisión de negocios crucial o el enfrentamiento de una verdad dolorosa en la vida íntima. La filosofía samurái nos exige que identifiquemos esa tarea vital que hemos estado postergando por miedo al fracaso o, peor aún, por miedo al éxito y a la inmensa responsabilidad que conlleva. La determinación impecable no se mide por la victoria obtenida, sino por la pureza del esfuerzo desplegado. Es el acto de lanzarse a la empresa con el 100% de la energía disponible, habiendo quemado de antemano el guión mental de cómo deberían ser las cosas. Si usted logra hacer esto, la acción se vuelve intrínsecamente meditativa y, curiosamente, liberadora. El resultado, cualquiera que sea, se acepta de inmediato como la conclusión inevitable y perfecta de la energía desapegada desplegada. El esfuerzo sin apego es la única ofrenda que transforma el miedo en poder. Si la certeza de su muerte biológica en la próxima hora le fuera garantizada, ¿suprimiría usted la acción que sabe que debe ejecutar ahora mismo o la llevaría a cabo con una intensidad y una honestidad que nunca antes se permitió? La paradoja final del guerrero liberado es esta: al renunciar a la vida y la muerte como realidades permanentes y separadas, el guerrero accede a una fuente de poder que trasciende ambas. Al eliminar el apego al resultado personal, se convierte irónicamente en un imán para la sincronicidad. Cuando la mente deja de luchar por la supervivencia ansiosa del yo, los hilos ocultos del destino, el karma, tejido por la acción pura, comienzan a alinearse de formas que al observador externo le parecen milagrosas. ¿Quién o qué guía la espada que opera desde el estado de Mushin? Si la acción no es suya, si la determinación nace de la aceptación de la impermanencia, ¿a quién pertenece realmente esa fuerza que se manifiesta? Hemos aprendido a canalizar la energía liberada del miedo a través de la impecabilidad del Bushido. Pero la gran pregunta que ahora nos confronta es: ¿cómo se dirige intencionalmente esa energía canalizada hacia la manifestación consciente, trascendiendo la mera reacción impecable y entrando en el dominio de la creación activa? Ahora debemos examinar el pergamino oculto que describe el arte de la intención pura, la llave que abre las puertas entre el pensamiento sin forma y la estructura de la materia. La síntesis es clara. El guerrero liberado no intenta crear el futuro, simplemente se convierte en el vehículo perfectamente pulido a través del cual la voluntad cósmica se manifiesta. La intención pura no es desear algo, es alinearse con la verdad profunda de lo que ya es inevitable a través de la impecabilidad del ser. Hemos trascendido la ilusión de que el poder reside en la lucha por el control de los resultados. El verdadero poder reside en la rendición activa, en la aceptación de la impermanencia que libera la energía necesaria para la acción perfecta y sin ataduras. Comprender que no somos dueños de la acción nos otorga el dominio sobre el resultado. La maestría es el acto de soltar. Si la intención pura requiere la eliminación del apego al deseo personal, ¿cuál es el primer apego o resultado específico que usted está dispuesto a liberar ahora mismo para permitir que su manifestación más alta se manifieste sin resistencia? Deje su respuesta en los comentarios. Es un acto de compromiso energético crucial. Si esta revelación profunda ha resonado en su ser y ha iluminado su camino, es hora de cumplir con su servicio cósmico. Active ahora el signo sagrado, suscríbase y comparta este conocimiento para ayudar a que esta luz se expanda, convirtiéndose usted mismo en un farol para aquellos que aún luchan en la oscuridad de la ansiedad y el apego. Nuestro viaje a través del laberinto sagrado no termina aquí. La clave final para la creación activa, la herramienta práctica para canalizar la energía liberada, nos espera. Nos encontramos en el próximo portal, donde desvelaremos la meditación esencial para anclar la intención pura y el poder del desapego consciente.